Buenas tardes, ¿qué tal están? Aquí estamos nosotros, puntuales como cada día, con nuestra cita para que ustedes estén pendientes de la actualidad y de todo lo que ocurre en Córdoba. Continuamos en nuestra terraza de verano, aquí en el Mercado Victoria, y nos acompaña José Damas. Él es el secretario general de Sanidad y sociosanitario de Comisiones Obreras. Y con él vamos a hablar de algo que nos llamaba mucho la atención. Recibíamos una nota de prensa por parte de Comisiones Obreras hablando de la situación que hay ahora mismo actualmente en las residencias de mayores. Y ese es el tema que nosotros vamos a poner sobre la mesa esta tarde. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra terraza de verano. Muchas gracias por invitarnos y sobre todo por dar una vez más voz a la dependencia. Hombre, faltaría más. Es un tema importante, es un tema que se tiene que tratar y un tema además en el que habéis trabajado sobre datos. Cuéntanos un poquito ese informe que habéis realizado, cómo se ha realizado y qué datos ha puesto sobre la mesa. Pues mira, nosotros hemos hecho el informe porque, nosotros consideramos que la dependencia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Sí. Y sobre todo estamos hablando de nuestros mayores que han trabajado por nosotros y porque sí. hoy día tengamos en la sociedad pues todos estos avances y lógicamente ahora nos toca trabajar para que tengan ellos esa atención, esos cuidados y sobre todo que estén mimados, ¿no? Porque creo que se lo merecen. Pero es verdad que nos hemos encontrado con muchos factores que influyen en que ese desarrollo de la dependencia y esa atención pues no se esté llevando a cabo como se merece, ¿no? Factores, como podemos decir, políticos, porque es verdad que hay muchos intereses políticos, sobre todo por el sector privado. Aquí estamos viendo cómo se incluyen, cómo se introducen cada vez más empresas multinacionales que prima sobre todo el beneficio económico sobre la atención. Luego tenemos otros factores de falta de presupuesto, hacemos normas, hacemos acuerdos, pero no se dotan de presupuesto y financiación suficiente. Y por último nos encontramos con el entorno familiar. Hay entornos familiares que por algunas circunstancias las personas que pueden ser cuidadoras pues no pueden atender a estas personas mayores, ya sea por imposibilidad física de la persona o por problemas económicos o incluso por situaciones de falta de atención que se le puede dar en el centro. Incluso hay personas que viven solas, que no tienen un entorno familiar que se puedan hacer cargo de ellos. Entonces, con todo ello, ¿qué nos encontramos? Pues que hemos hecho un estudio para ver cómo está la situación y nos encontramos que ahora mismo, con las normas que hay, se está incumpliendo por parte de la residencia el 78% de estas ratios o estas normas que tendrían de aplicar. Estos son los datos reales, o sea, esta es la realidad que hay. ¿Cómo se tiene que trabajar para que estos datos pasen a ser positivos? A ver, nosotros entendemos que primero hay que actualizar las normas. Se me ha pasado antes de decir que el estudio que hemos hecho nosotros en Comisiones Obreras es sobre unas 649, son las residencias que hay en toda Andalucía que se acogen a la ley de dependencia. Pero hay 98 que son donde tenemos nosotros representación sindical y concretamente en Córdoba 18. Es decir, que es un muestreo bastante amplio, teniendo en cuenta que incluso en Córdoba tenemos 87 residencias. Es decir, que estamos hablando de 5.000 plazas para una población que nosotros estimamos que puede llegar hasta unas 70.000 personas que no pueden acceder todo el mundo, es decir, un insuficiente número de plazas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues hacer una valoración de las normas que hay. Tenemos dos normas, que es incomprensible, pero una norma es 97 y otra de 2007, las dos conviven, es imposible que eso sea porque hay una que regula las ratios, que ahora os comentaré de qué va las ratios, y en ese aspecto pues estamos viendo cómo una residencia, por ejemplo, que está en Córdoba, tiene un número de profesionales y otra que está en Lucena del mismo grupo tiene otro número de profesionales pero mucho menor. Por lo tanto, la atención no se puede dar con la calidad que se merece, ¿no? Entonces, y luego pues hemos analizado lo que son las ratios, es decir, número de profesionales que va a haber por residente y aparte pues estamos viendo también cómo afecta ese incumplimiento de ratios, ¿no? Vamos a hablar de ello, porque es verdad que muchas veces escuchamos incluso la palabra y se nos escapa un poco, ¿no? A quienes no estamos duchos en el tema como vosotros. Exacto. Cuéntanos en qué consiste. Pues mira, la ratio, para que lo entendamos y podamos ver qué consiste, es el número de profesionales que trabajan para atender a los residentes. La orden de 2007 establece que hay, por ejemplo, gerocultoras, que es la categoría más numerosa, hay 30 para 100 usuarios, y en la orden del 97, 20. Es decir, estamos hablando de una diferencia muy grande, ¿no? Luego también están el colectivo de médicos, enfermeras, que igualmente una enfermera por cada 25, pero nos encontramos que la mayor parte de las residencias, como he dicho antes, no cumplen estas ratios. De hecho, las enfermeras por la noche nos encontramos con casi todas las residencias que hemos hecho el estudio que no cumplen la ratio. Y luego por parte de médicos nos encontramos que hay residencias que el 50% no tienen la plantilla médico. Hay residencias que atienden a personas con trastornos
trastorno grave de conducta. Sí. Estas son personas que, bueno, por las circunstancias de dependencia y por su estado de salud, pues necesitan una atención más especializada. Por lo tanto, las ratios son un poquito superiores. Pero en este caso sí exigen que haya un médico, porque además las ratios son globales. Es decir, no están establecidas por turno. Nosotros entendemos que debería haber una ratio por cada turno. Sí. ¿Vale? Para que no se distribuya en función de lo que la residencia o la dirección considere. Entonces nos encontramos que los números, y por la noche incluso nos encontramos con 2 gerocultoras para cada 87. Si tenemos en cuenta que la gerocultora es la que presta la atención más directa, y en este caso es la que ayuda a vestir, a asear, a lavar, a afeitar, a hacer los cambios posturales, a recoger la habitación, a hacer la cama, incluso el 60% lo dedican a la ingesta, a la ayuda de la ingesta de comida. Es decir, en una ratio que con este personal que tenemos es totalmente insuficiente. ¿Qué conlleva eso? Pues que nos encontramos que esta categoría de gerocultoras, que es la más numerosa, es un colectivo que tiene un sector altamente feminizado y que además sufren un montón, muchísimas lesiones musculoesqueléticas por la sobrecarga, porque hay sobrecarga física, psíquica y emocional. Tenemos que tener en cuenta que estas personas atienden a personas mayores y que a diario y que hacen un vínculo, un lazo emocional también, que eso es difícil de veces de controlar. Entonces nos encontramos que es un colectivo que tiene un 9% de bajas por accidentes de trabajo, por enfermedades, incluso más que la media que nos encontramos en industria o incluso en otros sectores, como la media puede ser un 5,6%. Pues aquí en la gerocultora un 9%. Eso quiere decir que una de cada 10 profesionales están de baja. ¿Por qué? Porque tienen una sobrecarga por encima de lo que es. Por eso es necesario actualizar esta ratio, a esta atención, para que podamos dar una prestación de calidad, que es lo que se merecen nuestros mayores, ¿no? Sin duda alguna, porque ahí quería yo llegar también. Es que todo esto lo que hace es que esa atención que necesitan estas personas mayores se vea absolutamente mermada y que incluso en muchos casos sea insuficiente para las necesidades que tienen cada uno, que no nos podemos olvidar que son necesidades personales, o sea, es decir, que no es algo igual para todo el mundo, que cada persona pues tiene unas necesidades en concreto. Es verdad, es así, porque lo que estábamos comentando antes, el ejemplo nosotros vemos más claro por las noches. 2 gerocultoras para poder atender a 87 residentes, eso es imposible, eso es cambios de gestionar. posturales. Estamos hablando de personas que son dependientes, que conforme van pasando los años van aumentando su dependencia, con incontinencia. No podemos tener una persona toda la noche encamada, mojada y que no se le cambie. Y luego además hay que hacer controles de glucemia, hay que hacer un control por si se mueven, porque no se pueden hacer sujecionar, no sé que sea una situación ya muy extrema, ¿no? Entonces es imposible controlar. ¿Y qué nos dicen las compañeras cuando vamos a la residencia? Que no dan para más. Y es lo que ocurre, que en muchas ocasiones estamos viendo que en el Servicio Andaluz de Salud decimos que hay fuga de profesionales, es que aquí lo estamos viendo también. Es continuamente el profesional dice que me voy porque no se puede trabajar en estas condiciones, ya no solo económicas, sino por la sobrecarga laboral que tienen, ¿no? Por supuesto. Es una situación muy complicada y visto desde fuera, lo que tampoco llegamos a entender, por ejemplo, es lo que has comentado al inicio de esta entrevista, que incluso haya 2 leyes, que una dice una cosa, otro dice otra. ¿Esto cómo puede ser? Pues mira, lo complicamos aún más, porque preparando un poco la entrevista, pues bueno, viendo el informe también, vemos que a nivel estatal, en 2023, se ha llevado un acuerdo con las comunidades autónomas, con la Consejería de Dependencia de cada comunidad, pero es un acuerdo. El acuerdo que ocurre, que no dota de presupuesto, pero ahí en ese acuerdo dice que la ratio debería de ser, por ejemplo, en gerocultoras, que es lo que nos hemos centrado, que este año tendría que estar en 0,31 y para 2029 en 0,43. Es decir, 31 por cada 100 o 49. En Andalucía ni llegamos a eso, porque el 75% no aplican la norma de 2007, es decir, que aplican 20 en vez de 30, es decir, que estamos por debajo. Pero si a nivel estatal se dota de con un acuerdo o hay una ley de dependencia y luego no se dota de presupuesto, eso es imposible. Pero es que luego en Andalucía nos encontramos que permite la misma norma de 2007, que si una residencia se ha acogido durante un tiempo a la norma
norma del 97 y le dan una moratoria de 5 años para que se puedan adaptar, pero también dice que pueden continuar acogiéndose al 97. Eso tendría que estar totalmente prohibido. Nosotros entendemos que eso se tiene que eliminar, es decir, la orden del 97 tiene que desaparecer, implantarse en todo caso en el 2007, pero además hay que actualizarla teniendo en cuenta que la sociedad avanza, que las necesidades avanzan, que la calidad de vida cada vez tenemos más, que las personas duran más tiempo y hay veces pues que, como he dicho antes, no todo el mundo puede tener un cuidador en su casa y necesita una atención y son insuficientes. Es decir, totalmente en contra de que haya dos normas y tendríamos que aplicar una norma y actualizarla. También. José, y desde Comisiones Obreras, ¿cómo vais a trabajar en pro de, como hemos dicho antes también, este cambio de números? Que al final pues podamos hablar de números en positivo, podamos hablar de buenas noticias y sobre todo de que esos servicios que son tan necesarios se cubren como se tienen que cubrir. Pues a ver, nosotros tenemos unas propuestas y lógicamente lo que pedimos es que hay que trabajar más por mejorar la calidad de la atención a nuestros mayores. Y he vuelto a decir que son las personas que han trabajado por nosotros y que tenemos que volcarnos. Hay que dotar mayor presupuesto, es decir, no podemos seguir creando normas sin dotación presupuestaria. Hay que eliminar la orden del 97 y exigir que al menos se cumpla de 2007 y por otra parte pues lo que pedimos es que también los turnos de trabajo sean también con una ratio, no sea una ratio global, sino que esté establecido y se exija. Y luego por otra parte, como he dicho, dotación presupuestaria. Si no tenemos dotación presupuestaria no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos iniciado primero una revisión de oficio en aquellas residencias que hemos detectado que se están incumpliendo la ratio y aparte hemos pedido una reunión con la Consejería de Inclusión Social y Familia para exponerle todas nuestras demandas, nuestras reivindicaciones y todo lo que hemos detectado en el informe. Por lo tanto, vamos a trabajar a partir de ahora ya, porque hemos iniciado el informe para ver un poco la situación, pero ahora, lógicamente, lo que vamos a hacer es exigir mejoras en este sector que yo creo que se lo merecen. Hombre, sin duda alguna se lo merecen, efectivamente, y además esas mejoras tienen que ser, por supuesto, para los usuarios dependientes, eso es fundamental, pero también para los trabajadores, que desde el punto de vista de ellos tienen una carga de trabajo e incluso emocional, porque no nos olvidemos también de la parte social de este trabajo en concreto, que eso al final pesa en la mochila. A ver, nosotros siempre hemos estado diciendo que somos un sindicato sociopolítico porque aparte de las condiciones laborales también reivindicamos todo aquello que nos repercute en la sociedad como trabajadores. Por lo tanto, hemos hablado de la calidad y la atención que se tiene que tener nuestros mayores, pero por supuesto nosotros estamos exigiendo a nivel de los gabinetes de prevención de riesgos laborales, de las denuncias, de la inspección de trabajo y estamos exigiendo que estas personas tengan unas condiciones laborales y dignas. Hay un convenio que ese convenio se incumple sistemáticamente, es decir, por las empresas y nos tenemos que hacer a lo mejor denuncias que tardan a veces un año en la inspección para revisarlas. Y luego por otra parte pues nos encontramos que incluso en las gerocultoras no solo hacen sus funciones, está claro que hay funciones para gerocultoras, para enfermeras, para cocineros, para pinches, pero ¿qué ocurre? Que las empresas no contratan a todo el mundo, ¿vale? Entonces al final obligan a la gerocultora a hacer funciones o tareas que no son, incluso de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues denunciar continuamente y, a ver, estamos hablando del sector privado, hay miedo, pero nosotros decimos que se tienen que organizar, se tienen que organizar sobre todo teniendo sus comités de empresas para que tengan voz, porque la mejor voz va a ser a través del comité y vamos a tener conocimiento, como hemos hecho con el informe, pues unos datos que nos han dado las propias delegadas en función de la realidad que vive en cada residencia, porque una cosa son las normas y otra cosa es lo que se vive el día a día. Y lógicamente vamos a seguir trabajando para denunciar y apoyar y como decimos, yo me pongo el primero, necesito a todo el mundo detrás, ¿no? Pero es verdad que bueno, están previstas movilizaciones para exigir nuevas mejoras del convenio, incluso estamos ya negociando un convenio a nivel regional para mejorar el estatal, ¿no? Pues nosotros pendientes de todo lo que hagáis siempre y especialmente pues sobre este tema que toca un poquito la fibra sensible, porque al final todos esperamos llegar a tener una edad avanzada, llegar lo mejor posible, pero en el caso de necesitar esa ayuda, pues que se oferte como se tiene que ofertar. Exactamente, nosotros es nuestra función y es lo que vamos a exigir, claro que y para eso estamos aquí trabajando día a día. José, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Pues gracias de verdad y feliz verano. Igualmente.